Hoy la prédica se llama Amor más allá del yo. El yo hace que nosotros nos comparemos constantemente. Y el yo nos va a llevar a vivir en amargura, en envidias. El yo va a hacer que tú digas cosas como, ¿y yo qué? Pero ¿cuál es el impacto que yo estoy dejando? ¿Y cuál es la influencia que yo estoy teniendo? Y son cosas que pueden sonar muy bien, incluso para mucha gente espirituales. Pero tú, ¿qué impacto? Pero ¿y tú qué impacto estás dejando? Pero ¿por qué ese tipo de preguntas, en vez de llevarnos a hacer cosas, lo que nos llevan es a frustrarnos y desanimarnos? La razón está porque nos ponemos en el centro, porque no hago la pregunta de qué impacto estoy dejando pensando en estoy desperdiciando mi vida y la causa de Dios, sino que en el fondo, aunque nuestras palabras no lo digan, lo que está en el fondo es yo. ¿Yo qué? ¿Yo dónde aparezco? ¿Yo dónde quedo? Esto se trata de mí. Y ahí está nuestro problema. Entonces, la historia de hoy va a mostrar todo lo opuesto. Es una historia que nos va a llevar a ver y actuar más allá de nosotros mismos. Así que, por favor, busquen conmigo Primera de Samuel, el capítulo 20. Y mientras ustedes lo buscan, les voy a contar el contexto para los que nunca han escuchado esta historia. Es la historia de de tres hombres, un hombre llamado Jonatán, un hombre llamado David y un hombre llamado Saúl. Saúl era el rey de una nación llamada Israel y Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Resulta que Saúl fue un rey muy perverso delante de Dios, así que quiero que se imaginen que ustedes están en estas películas por las cuales se trasnochan o se desvelan viéndolas. Esto es una película y aquí no me digan que no nos gusta el drama, las novelas, las películas, porque acabo de tener una conversación donde yo decía, y son hombres, y luego que no les gusta el drama. Entonces yo decía, wow, luego que dicen que son las mujeres, pero el punto es que en esta historia Saúl es el rey y él como rey tiene a su hijo Jonatán. Él es un rey perverso y Dios dice, él ya no será el rey. Y en la mente de Saúl, el que seguía en el reino obviamente era su hijo Jonatán. La monarquía pues se hereda, él era el que seguía como hijo. Pero resulta que mientras Dios dice, Saúl, tú ya no serás rey, Dios va y elige a un joven muy sencillo y dice, él se llamaba David, es el que será el rey. Y David entra, Dios lo lleva hasta al punto que él se convierte en un siervo de Saúl, pero pronto Dios empieza a mostrar su gracia sobre David y Saúl se llena de envidia y empieza a perseguirlo hasta quererlo matar. Y vamos a leer en ese contexto la conversación del hijo de Saúl, del heredero del trono llamado Jonatán, con este otro hombre llamado David, que era aquel que Dios había elegido para ser rey. ¿Preparados? Listo, entonces vamos a leer desde el versículo 12 de Primera de Samuel, el capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20 y, perdón un segundito acá. Lo vamos a leer, si ustedes tienen otra versión no pasa nada, pero vamos a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Entonces dice el versículo 12. Entonces Jonatán dijo a David, el Señor Dios de Israel sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi padre, como a esta hora mañana o al tercer día, si hay buen ánimo para con David, es decir, si mi papá está de buen ánimo contigo, no habré de enviar a ti para hacértelo saber. Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, o sea, que Dios me haga ese mal a mí y aún le añada, si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz, es decir, si no te aviso para que huyas, y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, o sea, él dice, si llego a vivir, no me mostrarás la misericordia del Señor para que no me maten, ni quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor, le dice Jonatán a David, haya quitado de la superficie de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David diciendo, el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor
por él, pues lo amaba como a sí mismo. Y vamos a ir al versículo 24. Cuando Jonatán acaba de hablar con David, esto es lo que pasa. Se escondió pues David en el campo. Cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a comer, es decir, Saúl. El rey se sentó en su asiento como de costumbre, en el asiento junto a la pared. Jonatán estaba ahí, se levantó y Abner, que es el oficial de Saúl, se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día porque dijo, es una casualidad, no estará limpio, de seguro que no se ha purificado. Pero al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí? Isaí era el papá de David, entonces en vez de decir David, esto es una manera despectiva que hablaba. Es como si yo digo, en vez de decir su nombre, digo el hijo de fulano. Entonces dice, ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy? Y Jonatán respondió a Saúl, David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén. Todos sabemos que David estaba escondido, ¿cierto? Y dice, me dijo, te ruego que me dejes ir pues nuestra familia tiene un sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me dejes ir para que vea a mis hermanos. Por este motivo, le dice Jonatán a Saúl, no ha venido a la mesa del rey. Y escuchen, esta es la parte clave. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, prepárese para este insulto. Hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para la vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, es decir, David, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues manda a traérmelo porque ciertamente ha de morir. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo, para matar a su propio hijo. Y así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. ¿Sí hay drama en esta historia o no? Bueno, imagínense en esto, o sea, este hombre llamado Saúl estuvo cerca de terminar con la vida de su hijo por un momento que solamente estaba demostrando la ira y el egoísmo que había en su corazón. Pero la clave de esta historia está en el versículo 31. Dice, pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Les pregunto, ¿ustedes creen que Jonatán, cuando Saúl le dice esto, él dice, ¿de verdad? Si David vive, ¿yo no voy a ser entonces rey? Si ustedes son buenos lectores, la primera parte que leímos, esa conversación entre Jonatán y David, Jonatán sabe que dejar ir a David significa que él nunca será el rey. Jonatán sabe que David significa que él es quien será el próximo rey y que Jonatán, él mismo, nunca sería rey. Lo impresionante de esta historia es que Jonatán sabía que ayudar a David, y por eso esta conversación donde Jonatán le dice, yo sé que Dios va a acabar con los enemigos de David y te pido ten misericordia de mí, porque yo sé lo que viene y lo que viene es que tú vas a ser el rey. Lo que viene es que tú vas a ser aquel ante el cual Dios va a destruir a sus enemigos y si yo quedo con vida, acuérdate de mí. Es impresionante porque como luego sucedería, efectivamente Saúl, Jonatán y toda la casa de Saúl y Jonatán acaban muertos por la mano de Dios. Pero aún con todo eso, esta historia trata de cómo Jonatán, sabiendo eso, él decide ayudar a David aún en contra de su propio beneficio. Miren qué tremenda esta historia, porque hoy lo que vamos a ver es cómo el amor a nosotros nos habilita, nos libera, nos permite discernir la voluntad de Dios y actuar de acuerdo a ella, aun cuando es en contra de tu propio beneficio, pero a favor o en beneficio de muchos otros más.
Jonatán entendió la voluntad de Dios por una razón. El versículo 16 y 17 nos dicen la parte clave, y es que Jonatán temía al Señor y amaba a su prójimo como a sí mismo. Por causa del amor que Jonatán tenía, que era un amor como Jesús nos manda, amar al otro como te amas a ti mismo, es que Jonatán pudo entender la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Pudo actuar de acuerdo a ella. Y aún más, ¿saben qué? Esa voluntad de Dios era en contra aparentemente de su propio beneficio y era a favor de otro, pero el amor lo liberó, lo habilitó para decir: esta es la voluntad de Dios, acepto la voluntad de Dios, celebro la voluntad de Dios y estoy dispuesto a entregar mi vida, aunque significaba para él, entre otras cosas, nada más y nada menos que perder un reino. Esto es lo que hoy nosotros vamos a ver. Por eso Saúl le dice: no sé yo que tú prefieres a David. En la Nueva Traducción Viviente, ¿saben cómo lo dice? Dice: no sé yo que tú preferirías que David fuera rey en lugar tuyo. Yo digo, wow. O sea, no solo Jonatán lo ayudaba, sino que Jonatán decía: él debe ser el rey. Dios lo eligió a él debe ser el rey. Así que hoy vamos a ver 3 cosas que nos van a ayudar a entender este punto. La primera es la entrega de Dios por amor. La segunda es nuestra entrega por amor y la tercera es el resultado de la entrega. Y vamos a empezar con la entrega de Dios por amor, porque cuando leemos estas historias, como es la tendencia de nuestro corazón, lo primero que pensamos es: yo soy ese Jonatán que he dado tanto y nadie valora lo que he hecho. Y he dado tanto por mis hijos, y he dado tanto por este marido, y he dado tanto por la iglesia, y he dado tanto por estos discípulos, y he dado de mi propio. Y es como, espera. Porque si tú quieres tener nuevas fuerzas para seguir dándote tanto, lo primero que necesitas entender es que antes que cualquier persona, si alguien actuó como Jonatán, fue Cristo mismo. No tú ni yo. Tendemos a hacer la Biblia siempre acerca de nosotros. Y aunque la Biblia está escrita para nosotros, no trata principalmente acerca de nosotros. Y es solo a la luz de quién es Dios que nosotros entonces respondemos como tenemos que responder a lo que la Biblia nos está diciendo. Así que cuando vemos esto, lo primero que tenemos que entender es: hay uno que entregó primero que todos y hay uno que ha entregado más que todos, y ese es Dios. El Dios creador de los cielos y de la tierra fue el primero en entregar lo más preciado a su propio Hijo sin tener por qué hacerlo. Y el Hijo descendió a esta tierra y, como siempre yo diré, perdón si lo han escuchado muchas veces, pero yo pienso, ¿quién deja un trono para hacerse siervo? ¿Quién deja el cielo para venir a esta tierra? ¿Y quién decide voluntariamente tomar forma de ser humano? Un ser humano que es frágil, que sí o sí, inevitablemente va a experimentar la muerte, la debilidad de este cuerpo que va creciendo, por no decir envejeciendo, desgastando, es natural. Porque eso es lo que nos hace seres humanos en muchos sentidos. Pero el Dios creador de todo decide descender. Por eso Filipenses 2 dice descender. Es que es descender, o sea, tomar forma de hombre es descender. Dejar un trono para venir a esta tierra es descender. Y eso es lo que Dios hace. Es lo primero que nosotros tenemos que ver en esta historia. Cómo Jesús, siendo el David de la historia, el rey elegido por Dios, Él es quien decide actuar hacia nosotros como Jonatán actuó hacia David. Y miren, lo que a mí me impresiona de esta historia por sobre todas las cosas es lo siguiente, y es, mientras yo leía, lo que a mí me ministraba tanto era pensar que Jonatán ayudó a David por una causa que entre nosotros sería una causa loable, y es porque David era inocente. Si ustedes se fijaron, cuando en el verso 31 y 32, cuando Saúl le dice: tráemelo para matarlo, o sea, yo sé dónde tú lo tienes, tráelo porque lo voy a matar. La respuesta de Jonatán es: pero ¿él qué ha hecho? ¿Por qué vas a matarlo?
Jonatán estaba apelando a lo que todo el mundo en el reino de Israel sabía, que David era inocente delante de Saúl. David no había pecado contra Saúl. David pudo matar a Saúl muchas veces y nunca lo hizo. David era uno de los siervos más fieles del rey Saúl. Pero Saúl, por la envidia, quería matarlo. Pero lo más impactante de la historia, de nuestra historia, de la historia que la Biblia nos cuenta, de la historia de la entrega de Dios por amor, es lo que conocemos como la historia de la redención. Es que Dios decide actuar en beneficio, no de otros reyes elegidos por Dios inocentes, sino que Él decide sacrificarse, entregar, dar en beneficio de aquellos que nos habíamos constituido en enemigos de Dios, en aquellos que sí nos habíamos rebelado contra Dios, en aquellos que sí merecíamos la muerte y el castigo. Saben, yo no podría, ni por mi hijo, ni por mi esposo, por nadie, ir delante de Dios y decir: Dios, ¿pero por qué? Si Él es inocente. ¿Pero por qué si Él nunca ha transgredido tu ley? ¿Pero por qué si Él nunca ha sido tu enemigo? ¿Pero por qué si con sus acciones Él nunca se ha rebelado contra ti? Él nunca te ha blasfemado a ti. ¿Pero por qué? Jonatán decía: David no va a morir porque él es inocente. Pero la historia de la entrega de amor de Dios dice que el inocente es el que se da por los culpables. El inocente es el que va y dice: yo tomo su castigo merecido, yo tomo su muerte merecida, yo tomo su condena y la hago mía, la cargo yo, para entonces que él, que ella reciba salvación, vida, libertad. Esta es la historia. Esta es la historia más importante de todas. Y cuando yo leo la historia de Jonatán y David, es imposible que no me apunte al acto más grande, si lo quieres llamar, de heroísmo, de sacrificio por amor que ha existido. ¿Quién se daría siendo el rey? Jonatán se da por aquel que era elegido para ser rey. Pero el rey elegido por Dios desde la eternidad y hasta la eternidad es el que decide darse por nosotros. Y hay algo muy importante acá, y es que nosotros tenemos que pensar. Ayer nos enseñaban cómo Dios no tenía por qué hacer este tipo de cosas. Dios no tenía por qué ligarse a un pueblo en un pacto, como cuando alguien entra en un matrimonio y hacen un pacto. Y nos enseñaban cómo el Antiguo Testamento describe el amor en estos términos, el amor de un pacto. Está descrito como actuar en beneficio de otro. Las historias del Antiguo Testamento nos van a mostrar esto. El amor de pacto es aquel que actúa en beneficio del otro. Y piensen hasta dónde Dios se ligó en este amor con un pueblo que estuvo dispuesto hasta el final en actuar en beneficio de los otros. El que no necesita, el que no debería, el que no tiene obligación alguna para hasta las últimas implicaciones llegar para que nosotros recibiéramos salvación, es el que actúa de esta manera. Pero la pregunta clave es: ¿por qué? Y si algo repetido una y otra vez en esta prédica es: por amor. Por amor. Y escúchalo bien, porque hay muchas razones por las cuales nosotros podemos hacer sacrificios que no son el amor. Hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer por nuestros hijos que no necesariamente son por amor. Tal vez incluye el amor, pero hay razones mezcladas. Es como un mix de razones. Primera de Corintios 13 dice que si yo entrego mi cuerpo, incluso si yo llegara a entregar mi cuerpo, por ejemplo, para ser esclavizado, para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Y leía un comentario que estudia cómo está escrito en el original, y dice en el original: si yo entrego mi cuerpo para jactarme
y no por amor, o sea, si no es por el amor, sino porque quiero hacer este sacrificio por orgullo, para que todos digan, wow, cuánto se sacrifica, wow, cuán abnegada es esta persona, dice no sirve. Pero la Biblia nos va a dejar clara que la razón por la que Dios entregó como nadie ha entregado, porque te digo, nadie entrega más que el que tiene más. Y nadie tiene, ni ha tenido, ni tendrá como Él. A Él todo le pertenece. Nadie ha entregado como Él. Y la Biblia nos va a decir, la razón por la que Dios entregó a su Hijo fue por amor. Nos va a decir una y otra vez, esposos, amen a sus esposas. Como Cristo amó, y entonces ¿qué hizo? Se dio a sí mismo por su iglesia. La Biblia en diferentes partes nos va a decir la causa es el amor. Y esto nos va a ayudar a transicionar un poquito a la segunda, y es nuestra entrega por amor, por una razón. Y es porque la única manera en que tú y yo podemos vivir vidas que se entregan por amor es cuando nosotros recibimos, experimentamos, contemplamos constantemente el amor de Dios mostrado, demostrado en el sacrificio de Cristo Jesús al venir a esta tierra y morir en nuestro lugar. Ayer algo hablábamos con Pipe que me impresionaba mucho, y es: solo el amor a ti te libera para darte por otro. O sea, solamente quien está convencido de lo amado que es por Dios es aquel que puede vivir una vida entregándose por el bienestar de otro, aún en contra de su bienestar. Solo esa persona. Mira, es como cuando, voy a poner un ejemplo un poco crudo, pero es como, no sé, mi esposo me dice, te ves súper linda, así te ves súper linda, peinada, vestida, como sea, te ves muy linda. Y luego salgo y alguien me dice, ay no, sabes que no te luce tanto esa camisa. En mi mente es, pues no importa. O sea, no importa si a todo el mundo no le gusta, si a mi esposo le gusta. Haz de cuenta que cuando tú estás seguro del amor de Dios, tú puedes decir, no necesito. O sea, no necesito aferrarme a esto para sentir qué. No necesito validarme con esto para qué. No necesito luchar por lo mío para entonces lograr esto, para que mi vida tenga un significado, para que yo sea alguien. No lo necesito. Cuando tú estás seguro, cuando tú estás rodeado, cuando tú dices, si hay una convicción profunda en mi ser, es que Él a mí me ama. Y sabes, yo lo hablo como una persona que encuentro en mi corazón demasiado egoísmo. Y no saben cuántas veces, o sea, cuántas veces digo, casi todos los días, todas las mañanas, cuando voy a orar y cuando estoy en la palabra, lo que yo más le agradezco al Señor es que abra mis ojos para que yo vea todo lo que Cristo hizo por mí. Porque en ese momento no hay duda en mi corazón de cuán amada yo soy. Les aseguro que hay cosas en la vida que, como a todos nosotros, nos dan temor, como que, ay no, el futuro, esto, ¿cómo voy a hacer esto? Pero en el momento en que yo tengo una convicción del amor de Dios por mí, de repente no temo a nada, de repente puedo todo, de repente no me da miedo enfermarme, que esto, que lo otro, que pase, que no pase, no me da temor. Yo sé que Él me ama. Y yo te pregunto hoy, ¿tú estás convencido que Él te ama? Tú puedes cerrar tus ojos y decir, yo sé que Él me ama. O sea, es una convicción profunda. Ahí en la esencia de quien tú eres, ahí en el centro de tu ser, tú dices, la convicción que me define es, mi Padre me ama. Mi Padre me ama. Él me conoce como nadie y Él me ama. Porque solo su amor, y es lo que nos lleva a lo segundo, es lo que nos va a llevar a entregarnos a nosotros por amor. Su amor, haz de cuenta que es como una semilla en tu corazón que engendra, da un fruto. Y ese fruto es amor para dar. Solo cuando tú contemplas su amor es que lo que va a suceder en ti es que ese amor engendra una respuesta. Y es vivir dándote por amor. Así que cuando al comienzo hablábamos acerca de nuestra sociedad del egoísmo, yo pensaba y decía,
Yo creo que la razón por la que hoy en día hay tantos abortos como nunca en la historia de la humanidad es porque toda nuestra sociedad hoy se trata de necesito buscar mi bienestar, y si eso implica pasar por quien tenga que pasar, y si eso implica llegar a matar, y si eso implica lo que tenga que implicar, lo voy a hacer. Lo que yo creo que hay detrás de estas cosas como el aborto, no creo que sean ideologías. Creo que lo que hay detrás, eso es el corazón pecaminoso del ser humano, que entonces ahora ha encontrado cosas para justificar su egoísmo, presentar su egoísmo y decir, ¿sabes qué? Es válido que yo busque lo que yo quiero. Es válido que yo vea primero por lo mío. Es válido. ¿Por qué no queremos tener hijos? Porque ¿quién quiere incomodarse? Porque no es cómodo. Porque te tienes que sacrificar, porque es negarte y negarte y negarte. Si tienes un niño chiquito y si tú estás acá y tienes niños pequeños y especialmente eres una mamá que te ha tocado sola con niños pequeños, yo sé que hoy también el Señor va a usar esta palabra para renovar tus fuerzas en lo que haces. Porque te digo una cosa, tal vez muchos de los que están acá están cerca a entrar a etapas en su vida que van a requerir un sacrificio mayor, que van a requerir que te incomodes más, que van a requerir que tú digas, es que esto me sobrepasa en mis fuerzas físicas, emocionales, espirituales, o sea, ¿cómo? O tal vez tú ya te encuentras en ese tipo de etapas de la vida, toda la vida es sacrificarnos, pero cuando tú estás a punto de casarte, tal vez lo último que tú estás pensando es, entro a la etapa de mi vida donde más voy a tener que sacrificarme por el bien de otro. No creo que alguien que se casa diga, bueno, estoy emocionado porque entro a la etapa de mi vida que más significa buscar el bien del otro, aún a costas de mi propio bien. Cuando tú vas a tener un hijo, tal vez es lo último que estás pensando. Estás pensando, ay, ¿y cómo voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a hacer con lo otro? Pero lo último que estás pensando es, Señor, prepara mi corazón porque entro a la etapa de mi vida donde más voy a necesitar entender lo que es sacrificarme por otro. Tal vez en tu casa hay un familiar que está enfermo que requiere que tú te sacrifiques de muchas maneras para ayudarlo, para asistirlo, para cuidarlo. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros estamos en estas etapas de la vida que nos llaman a esto, cuando Dios nos llama a través de estas cosas a entregarnos por amor, por el beneficio de otros, y el yo está entronado en tu corazón, lo que va a suceder es que lo que debería ser un motivo, como veremos al final, o un instrumento para que tú experimentes más del amor de Dios, se convierte en un motivo de amargura. Se convierte en un motivo de envidia, de divisiones con otras personas, de problemas, de peleas. Se convierte en un motivo para que tú descuides lo que deberías cuidar. Porque incluso puedes llegar a tomar decisiones lamentables hacia tus hijos porque tú estás buscando lo tuyo. Y luego viene la culpabilidad. Hay cosas sencillísimas como a nosotros allá en Dallas donde vivimos nos han dicho no expongan a su hijo a pantallas, o sea, ningún tipo, televisión, computador, celular, hasta que tenga mínimo 2 años. No lo expongan por el desarrollo de su cerebro, por un montón de cosas, no lo expongan. Y yo me subo en un avión para venir acá y veo que la señora que tiene un niño de la misma edad que mi hijo, pues no, ella no sé si sabe, si no sabe su decisión, no me importa porque lo decide, pero más bien la veo con su hijo súper bien comportado en el avión, con audífonos en una tablet, viendo una película, y yo con Timo y con Pipe pasándonoslo, cállate, con que lo entretenemos, dándole comida, camina, haz esto, haz lo otro, y digo, si tan solo le pongo un video que dure 2 horitas, yo me duermo, él va a estar feliz, pero me pregunto, ¿eso es porque es el beneficio de él o mío? Y como es, hay cientos de decisiones, millones de decisiones en nuestra vida, que si el yo es lo que está entronado en nuestro corazón, por más de que amemos a alguien, no vamos a actuar a su beneficio. No podemos hacerlo, porque el yo
es lo que está en el centro, porque el yo es lo que nos mueve. Por más de que tú digas, es que yo amo a esta persona, yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos, si el yo está en el centro, una y otra vez, lo que rige tu corazón es sobre lo que tú vas a decidir. Tú vas a decidir a favor de aquello que es lo más importante en tu vida y en tu corazón. Y es tremendo porque esto es lo que llevó a que Jonatán aborreciera una injusticia como matar a un inocente. Primera de Corintios 13 dice, el amor no se regocija en la injusticia, mas se regocija en la verdad. Y es lo que llevó a que Saúl, que le faltaba amor y estaba lleno de envidia, lleno de sí mismo, es lo que llevó a que Saúl llegara al punto de incluso de decidir, determinar matar a quien no debía matar. Pero acá vemos la diferencia. Jonatán fue quien aceptó la voluntad de Dios y se sometió a ella tal como lo hizo Cristo. Cristo, como Jonatán, sabía lo que implicaba para él morir en la cruz. ¿Por qué creen que la noche anterior en el Getsemaní estaba en agonía? Porque sudó gotas como sangre, sino porque él sabía la magnitud de lo que estaba por vivir. Él no dijo, ay, bueno, vengo como todo romanticismo que pensamos y vengo, voy a dar mi vida por todo el mundo, va a ser tan fácil, no voy a sufrir. No, o sea, Jesús sabía lo que se le acercaba. Es que el amor no es ignorante. El amor no es ciego, como la gente dice. El verdadero amor. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que él estaba a punto de vivir? ¿Ustedes creen que intencionalmente él no decidió dar su vida sabiendo lo que iba a implicar para él? Y en hasta cierto sentido es lo que vemos en Jonatán. Un Jonatán que sabe lo que va a implicar para él ayudar a David a escapar. Pero cuando la Biblia nos llama, cuando el Evangelio nos hace el llamado de seguir a Jesús, en otras palabras o en mis palabras, nos llama a ser Jonatanes. Todo el mundo quiere ser el David de la historia y que otro sea el Jonatán de su historia. Por eso hay tantos problemas en el matrimonio, porque yo busco lo mío, tú lo tuyo, pero nadie aquí quiere ser Jonatán. Yo quiero ser el David y tú el Jonatán que me ayuda, ¿cierto? Pero el Evangelio no llama a unos solamente a ser Jonatanes, nos llama a todos. Jesús dijo cuando vio a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hoy es un día que tú pienses, ¿tú tiendes a negarte a ti mismo o tu naturaleza siempre tiende a ver cómo otros se pueden negar hacia tus intereses? Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Él nos está diciendo, pierde tu vida. Y sabes, no es un llamado precisamente muy atractivo. Si tú continúas en la historia, y por favor ten paciencia, este no es el fin de la palabra, así que no te quedes solo con esto, pero tengo que decírtelo. Primera de Samuel 31 nos dice que Jonatán termina muriendo en medio de una batalla junto con Saúl y toda la casa de Saúl después. Pero además pasa algo, y es que cuando Jonatán muere, termina siendo colgado en un madero, burlado por los enemigos del pueblo de Israel. Y uno lee esa historia y uno dice, valiente sacrificio, ¿no? Le fue súper bien. Ayudó a su amigo David y termina colgado en un madero. Eso es... o no es exactamente lo que vimos que aquel que tú y yo decimos que es nuestro Señor y nuestro Maestro hizo. Y como hoy vamos a ver al final, a los ojos del mundo, tanto lo de Jonatán como lo de Jesús, es una tragedia, es una pérdida, es un fracaso. Míralo colgado. No le decían a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, manda. Era como, todo lo que dijiste, ahí quedó. Ahí quedó. Pero como vamos a ver, la verdad es que ahí no quedó. Y tampoco por Jonatán ahí quedó. Así que vamos a pensar, cuando la Biblia nos llama en esto de, o el Evangelio nos llama a esto de ahora nosotros entregarnos por amor, tú tienes que saber que no es un llamado atractivo de principio. Tú tienes que saber que hoy yo no te estoy diciendo, ¿sabes qué? Va a ser tan fácil. Es tan placentero. No te estoy diciendo eso.
pero te estoy diciendo la verdad de lo que la Biblia dice. Y la verdad es, el llamado de todo aquel que quiere seguir a Jesús es uno, y es muerte. Es entrega y es negarte a ti mismo. Y cuando yo pienso en el llamado que Dios nos hace a actuar como Jonatanes, pienso en versículos como Efesios 5:1, sean imitadores de Dios como hijos amados, así como Cristo los amó. Y entonces, ¿qué hizo? Se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Les hablaba hace un momento de Efesios, los versículos que siguen Efesios 5. Dios le dice a los esposos, esposos, amen a sus esposas de la manera en que Cristo amó y se entregó. O sea, si Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, y no solo la cabeza, siendo el mismo Dios, amó y se entregó, ustedes son la cabeza, entréguense y dense como Cristo se entregó por la iglesia. Ese es el llamado del evangelio. Y esto es algo que a mí me impresiona profundamente, y es cómo su amor es quien produce en nosotros esto. Porque nosotros podemos escuchar, ¿sabes algo? Jesús te llama a esto, y tú puedes decir, sí, pero no quiero. O sí, pero ¿cómo? ¿Pero cómo lo voy a lograr? Pero es que, a ver, esto me sobrepasa. Pero la buena noticia del evangelio es que, como les dije al comienzo, es el mismo amor de Dios en tu corazón quien genera la respuesta de vivir así. Es que tú tienes que saber esta verdad, y es que el Dios que soportó el dolor inexplicable, que soportó lo que tú ni yo podríamos soportar, es el Dios que vive en ti si has puesto tu fe en Él. Y si Él vive en ti, Él es poderoso para hacer que tú puedas vivir de esta manera y mucho más de lo que tú dices. Es que yo no, es que yo he sido egoísta toda mi vida, es que a mí no me gusta incomodarme, es que Vicky, sí, yo tengo un problema con el yo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, no te mires más, mira al que vive en ti. Mira el espíritu de quien está en ti. Si el espíritu de aquel que se entregó hasta la muerte vive en ti, es Él quien hará que tu vida no la vivas para ti mismo. Es por eso que para Él es toda la gloria. Es por eso que sentirnos orgullosos de nuestros superactos de sacrificios es una torpeza, porque es Él quien los produce en nosotros. Y a medida que tú contemplas y contemplas y contemplas su amor por ti, lo único que va a pasar es que más y más tú vivirás como Él vivió. Ahora te digo una cosa, el pensamiento contrario puede ser, ok, yo te estoy escuchando, pero dentro de mí pienso, cuando uno da la mano, le agarran el brazo. Es que Vicky, tú no sabes cómo la gente es que tú no sabes cómo este hombre es que tú no sabes cómo esta señora es que tú no sabes. Y te quiero decir algo. Primero, yo no te estoy diciendo sal y haz todo lo que la gente quiere que tú hagas, porque sabes, nuestros corazones son expertos en usar la palabra de Dios para justificar nuestros deseos egoístas. Es decir, ay, pues yo la dejé entrar a mi casa porque como hay que pensar en el prójimo antes que en uno mismo. Ay, yo me fui con ese hombre porque él me dijo, si tú me amas, y como en la iglesia nos dijeron, ama, entrégate, como, o sea, no lo voltees. Yo no te estoy diciendo haz lo que otros te pidan que hagas, te estoy diciendo actúa en beneficio. Si yo estoy casada con mi esposo y hay una chica jovencita, soltera, que dice, Vicky, por favor, déjame trabajar en tu casa, yo te voy a decir, no lo voy a hacer. Ay, pero no tienes compasión de ella. No te voy a decir por qué. Porque yo puedo usar esta palabra para justificarme y decir, ah, no, es que eso es amar al otro. Pero en el fondo es mi beneficio, porque no implica que yo tenga que hacer muchas cosas en mi casa que me cuestan hacer con mucho sacrificio. No estoy pensando en mi hogar, y en mi hogar no quiere decir en lo mío. Yo como esposa estoy determinada a cuidar de mi esposo y pensar en su beneficio. En el mío, claro, que vengan 10 y me ayuden, por favor. O sea, abro la candidatura, necesito, pero no lo voy a hacer. Y hay muchas cosas que tú puedes hacer diciendo, ay, no, es que
quiero ayudar al otro, pero no es verdad. Lo que está en el fondo es nuestro egoísmo, y está la posición contraria del que toda la vida tal vez ha sido aventajado, siempre saca provecho. Tú, la verdad, puedes en una conversación hacer que el otro termine haciendo lo que tú quieres hacer y mostrarlo como que al contrario tú le estás ayudando. Yo he conocido gente así que yo digo, pero me perdí. Y ¿sabes qué? Tú tienes que pensar, si tú has decidido seguir a Cristo, tienes que saber que esa no es la manera de actuar de Cristo, y que tal vez eso evidencia una profunda falta del amor de Dios revelado a tu corazón. Este pensamiento de es que el que no es vivo no gana, la vida es para vivos. Saben, a mí sí, nunca me ha gustado ese dicho por una razón: es totalmente lo opuesto al evangelio. ¿Ustedes creen que lo que Jesús hizo era de vivos? Todo el mundo, hasta Pedro, le decía: no lo hagas. Pero resulta, como dice una frase que me encanta, que no es un tonto el que pierde o el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Resulta que la astucia de los hombres es necedad delante de Dios. Resulta que lo que la gente cree que es asombrosamente sabio a los ojos de los hombres, en un instante dice la Biblia que Dios destruye la astucia de los que se creen sabios. Si a ti te cuesta darte a ti mismo por otros, probablemente hay mucha confianza en ti. Si tú eres del que dice yo voy sacando provecho y yo sé que la vida, eso se trata del que más rápido y el que más pueda, te tengo que decir, no es la manera en que la Biblia nos ejemplifica que hay que vivir. Y con esto quiero que vayamos al último punto con el que vamos a cerrar. Esta frase que les leí hace un momento de Jim Elliot: no es un tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que nunca va a poder perder. No es un tonto. El mundo va a decir es un tonto, es una torpeza, es una necedad, pero yo te voy a dar 3 razones o 3 cosas por las cuales no es una necedad vivir entregando nuestra vida por amor en beneficio de otros, aún a costa o a expensas de nuestro propio beneficio. Y la primera cosa es verdadera recompensa. Piensa esto: aquel que más se entregó, aquel que más se humilló, aquel que más se despojó, es a quien todo hoy le ha sido dado. A los ojos del mundo, lo que Jesús estaba haciendo era la derrota para él. Pero resulta que Jesús no solo murió, Jesús resucitó. Y Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre, y le fue dado toda gloria, todo honor, toda alabanza por los siglos de los siglos. Y Filipenses 2 dice que Jesús se despojó y tomó forma de siervo, no estimó ser igual, se humilló a sí mismo, llegando a muerte de cruz. Por lo cual, dice el versículo 7, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, por lo cual toda rodilla se doblará algún día delante de Él, y toda boca va a confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la verdad de lo que sucede cuando alguien entrega, y es que hay verdadera recompensa, recompensa eterna, recompensa que no perece como las cosas de este mundo. Si todo lo que tú y yo buscamos es lo de este mundo, qué corta es nuestra esperanza y nuestra recompensa. Todo va a dañarse, todo va a acabarse, todo va a desgastarse. Pero Jesús dijo, y es exactamente lo que Él le dijo a aquellos que siguieran su ejemplo, en Mateo 19, 27 al 29. Pedro le dice a Jesús: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué recibiremos? Tal vez tú sí eres de esas personas que dice: Vicky, de verdad, yo he dejado tantas cosas y a veces estoy tan cansada para seguir sacrificándome por esto, para seguir haciendo esto. Y tal vez como Pedro estamos: Señor, pero ¿yo qué recibiré? Mira, yo sí he dejado todo para seguirte. Pedro le dice: ¿qué recibiremos? Y Jesús le responde: y todo el que haya dejado
casa, su hermano, su hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Tú tienes que tener una esperanza firme, todo será recompensado. Nada de lo que tú hagas hace que tú seas salvo, pero por el amor que tú has recibido, esto es tanta la misericordia de Dios. Él produce en nosotros obras que van a recibir recompensa. Esas obras no nos salvan, pero esas obras van a ser recompensadas. Imagínate esto. Algún día Jesús dijo: aquellos que dan su vida por mí reinarán conmigo. Así como hoy yo reino, dice en Apocalipsis, así como hoy yo reino, ellos reinarán también conmigo. No pierdas la esperanza de que todo es visto. Todo lo que tú haces, todo lo que tú vives es visto por un Dios que no es injusto para olvidar. Es visto por un Dios que ciertamente recompensará. Abre tus ojos a la verdadera recompensa mientras estás llamado a vivir una vida de entrega. Abre tus ojos a la verdadera recompensa para que tus entregas sean llenas de esperanza. No con amargura, no con quejas, sino con esperanza. Porque no hay nada en las manos de Dios que tú entregues que Él no vaya a recompensar 100 veces más. Pero no solo eso, sino que lo primero es verdadera recompensa. El segundo resultado de la entrega es verdadera vida, verdadera plenitud, verdadero gozo, verdadera libertad, verdadero amor. ¿Y por qué, Vicky, verdadera plenitud? ¿Por qué, Vicky, verdadera vida? Mira, es como cuando uno tiene un hijo y todo el mundo habla de los sacrificios, pero nadie habla de la alegría absoluta que es tener un hijo. Tanto que tú dices: no dormí 2 noches, pero vale la pena. Y sabes, ese es un pequeño ejemplo de lo que pasa 100 veces más cuando tú entregas tu vida por amor a otros, por Jesús. Es que nadie habla de la libertad y de la alegría, que es decir: yo no tengo necesidad de preocuparme todo el tiempo por mí mismo. ¿Qué van a pensar? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y yo qué? ¿Tú sabes lo que es vivir sin ese yugo? ¿Tú sabes qué es lo que es poder ver a otro que le va bien y tú alegrarte genuinamente porque tú no tienes el yugo del egoísmo en tu corazón? El egoísmo es un peso, es un yugo, esclaviza. El egoísmo, ¿sabes qué hace? Te aleja y te ensimisma. Te aleja de los que tú amas, de los que tú quieres agradar, de los que tú quieres que te admiren. Te aleja. Pero el amor te libera. Y esta es la belleza de vivir dándote por otros. Que entre más tú experimentas este amor sacrificial, más tú recibes, entiendes, saboreas el amor de Dios por ti. Es como para aquellos que son padres que dicen: cuando fui padre entendí mucho más el amor de Dios. Cuando me casé tal vez entendí mucho más el amor de Dios, ahora que tengo que amar a mi esposo, ¿cierto? Y entregarme, ahora entiendo más. Cada vez que tú vives una vida más sacrificial, lo que sucede, si tú estás en Cristo, es que experimentas mucho más el amor de Dios. Y sabes, nada se compara con eso. Hay tantas cosas que a mí me han costado en mi vida hacer, decidir, vivir, que digo, solo el Señor lo ha hecho. Pero digo siempre, pero las haría 1,000 veces más, porque nada se compara a la mayor experiencia del amor de Dios que he tenido. Sobreacogedora, abrumante, que lo llena todo. Y esto nos lleva a lo último, que es verdadera utilidad. A veces nosotros no dimensionamos el resultado de nuestra entrega, lo que nuestra entrega puede hacer en muchos más. Por ejemplo, Jesús dio su vida, y al entregar su vida nos dio vida a millares, a cientos, a miles de nosotros. Y esta es la verdad. Cuando nosotros damos la vida por alguien más o por muchos más, aunque los resultados no aparezcan inmediatamente, es como lo que Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. La alternativa es vivir para uno mismo,
la alternativa cuando hablamos del egoísmo y dijimos que nos encerraba y nos alejaba de los que amamos, ¿sabes qué pasa? Que el egoísmo no te permite dar a otros de las cosas hermosas que Dios ha puesto en ti. El ego y el yo no te lo permite. Es la persona que más quiere ayudar a todos, pero como está tan llena de sí mismo, es la que menos puede estar ayudando a otros. Pero lo que te da esta manera de vivir es verdadera utilidad. Porque es como le escuchaba en este semestre a un pastor hablando de Jonatán y David, de Jonatán y Saúl. Decía: Jonatán murió a lo que toda su vida le dijeron que él tenía que ser, pero nació a lo que Dios había planeado que él fuera. La verdadera utilidad la define es vivir para Dios. Todo el mundo está desgastando su vida en algo, porque todo el mundo cada año envejece más. Todos, ¿cierto? Porque es la vida bien vivida desgastarla para Dios, porque no hay mayor causa que desgastarla de esa manera. No hay mayor manera, no hay mejor manera, no hay causa más loable, más eterna, duradera, como tú lo quieras ver, que entregar tu vida para Dios. Pero el vivir de esta manera lo que va a matar es el deseo de protagonismo. Porque, como les decía al comienzo, estos pensamientos de ¿y yo qué? ¿Y mi propósito qué? ¿Y qué va a hacer conmigo? Solo demuestran una cosa: que no hemos entendido que es su historia, no tu historia ni mi historia. Es su historia. Y cuando sabes para quién es un honor ocupar el rol que Él te dé dentro de su historia, porque haces parte de su historia. No hay mayor privilegio que hacer parte de su historia. Y eso es lo que pasa con Jonatán. ¿Sabes por qué lo de Jonatán no fue una tragedia? Porque muchos quisieron ser reyes en Israel, y ni tú ni yo no sabemos sus nombres, porque fueron reyes perversos. Pero hoy seguimos hablando del nombre de Jonatán. Él no fue rey, él ayudó a otro a que fuera rey. Pero su nombre fue perpetuado. Su nombre quedó registrado y sin saberlo, su vida en muchas maneras nos estaba mostrando el amor sacrificial que luego Dios encarnado nos vendría a mostrar. Es increíble porque hay muchas maneras. Tal vez tu vida no puede ser lo que tú has pensado que debería ser, pero cuando tú dices: Señor, se trata de ti y no de mí, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que por fin verdaderamente fuimos útiles para los propósitos eternos de Dios. Porque ni tú ni yo vemos lo que Él está haciendo por completo, el cuadro completo, el rompecabezas completo, no lo vemos. Pero cuando tú sabes lo amado que eres por Él, no necesitas verlo. Tú sabes que eres amado y eso es más que suficiente.